Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Únete a nuestra red de WhatsApp. Registra en tu teléfono el número 81 23 52 2707. Envía un mensaje con tu nombre completo para darte de alta. Comienza a recibir la información más relevante de la Iglesia de Monterrey. Haz que el Evangelio llegue a las redes. Descarga en tu celular la aplicación apostólica, en donde encontrarás noticias locales, misal, liturgia de las horas, donaciones, Biblia, buscar parroquias y horarios de misa. La Iglesia ahora más cerca de ti. Sigue la transmisión de nuestras misas desde tu hogar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de la transmisión desde tu Smart TV o smartphone. Lunes a sábado, 7 p.m. Domingo, 8:30 a.m. Vive la Eucaristía también desde nuestra página de Facebook, Arquidiócesis de Monterrey. Recuerda que quedarnos en casa es un acto de caridad. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Soy el Padre Alberto Medellín Alanís. Hoy en este día quiero compartirles un tema sobre la carta de Santiago, que sería sobre el capítulo 5, versículo 14, la importancia del orar y el ungir en la comunidad cristiana, 2 acciones en favor de los enfermos. Pero antes de entrar en este tema, en este versículo, considero importante compartir algunos antecedentes sobre este documento importante de la Iglesia primitiva, la Carta de Santiago. Lo primero que podemos compartir es sobre el autor de dicho documento, que a través de la historia de la Iglesia podemos decir hay alguna búsqueda sobre quién es realmente el autor de esta carta. En el capítulo 1, versículo 1, el título de la carta sobre el autor se presenta a sí mismo como Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo el Señor. Sin embargo, pues esto no nos dice mucho sobre quién es en realidad el autor de este documento del Nuevo Testamento. Más adelante, él también se presenta como un maestro que se dirige con autoridad pues, a los destinatarios de este documento, de esta carta, de la comunidad. Aunque la mayor parte de los testimonios antiguos apoyan la teoría de que dicha carta pertenece a Santiago, el hermano del Señor, el apóstol, el obispo de Jerusalén, al quien la comunidad cristiana llamaba el justo, podemos decir que encontramos una serie de dificultades para poder atribuir dicho documento al apóstol Santiago, al hermano del Señor, como el autor. ¿Qué podríamos decir de inicio? Si la carta hubiera sido escrita por Santiago, el hermano del Señor, pues habría sido redactada antes del martirio de dicho apóstol.
Si era obispo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén tendría un lugar importante, al menos en mención en el documento. La nula referencia que se hace al vínculo, al papel tan conocido del apóstol Santiago, el justo, el hermano del Señor, en la comunidad primitiva, en la iglesia madre de Jerusalén. Y si a eso le agregamos que los testimonios más destacados sobre la carta los encontramos en 2 siglos posteriores, pues ya nos da un poquito de pauta para dudar de que el hermano del Señor sea el autor de la carta. De aquí la hipótesis que este escrito que vamos a reflexionar y a compartir haya sido puesto bajo la autoridad de este personaje, de este apóstol, que era importante para la primera generación cristiana, y así poder recomendar la instrucción y la exhortación que la carta dirige a la comunidad. Algo que también debemos de tomar en cuenta, de considerar, es el tiempo y el lugar de composición. La fecha de composición debió ser después del 70, cuando los grupos cristianos estaban ya liberándose de la influencia, digamos, del judaísmo. La carta existe ciertamente y es conocida a finales del siglo I. Es probable que esta epístola, como las otras del Nuevo Testamento, por ser una carta, originalmente no tuviera ningún título. Ya el Códice Sinaítico, uno de los manuscritos más antiguos en donde se halla la epístola de Santiago, no tiene título al comienzo de la carta, pero termina con la añadidura epístola de Santiago. Algo que podemos ver en dicha carta es la comunidad que se ve reflejada en ella. Y para encontrar las raíces culturales y religiosas del escrito de Santiago, hay que tener en cuenta la tradición bíblica del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la carta de Santiago hace referencias al libro del Levítico, el Génesis, Proverbios, referencias al texto bíblico que se hacen a partir de la versión de la Biblia de los 70, con preferencia particular a los libros sapienciales, a los salmos. También podemos decir que faltan contactos con la tradición judía, tanto de los escritos como de los textos apócrifos. De manera especial se observan algunas relaciones con el ambiente alejandrino, y eso nos lo testimonia Filón. Se puede discernir que los destinatarios son judeocristianos por algunas expresiones que la carta refleja. Por ejemplo, encontramos algunas expresiones en Santiago 1.1, la dirección es a las 12 tribus. En Santiago 2.21 se refiere a Abraham como nuestro padre. La frase a las 12 tribus que están en la dispersión nos aclara que es un documento dirigido a la comunidad de la diáspora. Sabemos que la diáspora era un conjunto de comunidades judías que vivían fuera de Palestina, y que esas comunidades mantuvieron muchas de sus costumbres que les permitió conservar su identidad como judíos fuera de Palestina, fuera de la Judea. Es muy probable que este texto haya sido dirigido a muchos cristianos presentes en esas comunidades judías de la diáspora por 2 motivos: aquellos que se vieron forzados a salir de Judea, de Jerusalén, por la persecución, o aquellos que eran parte de la comunidad de la diáspora y que por el anuncio de los apóstoles recibieron la fe y la conversión a Cristo. Considerando algunos elementos que nos aportan estudiosos expertos en la carta de Santiago, en este documento, que estaba dirigida a judíos esparcidos no muy lejos de Palestina, quizá regiones de Siria, aquellos conversos al cristianismo. También podemos corroborar
que el griego utilizado en este documento nos indica que los destinatarios estaban en comunidades helenizadas. Podemos también corroborar que este documento posee un vocabulario que no se encuentra frecuentemente en el Nuevo Testamento. Aquí algunos ejemplos. En 1.17 menciona el Padre de las Luces, en 1.21 la palabra injertada, en 3.6 el curso entero de la existencia. Ahora, teniendo en cuenta que hablamos de una obra cristiana, lo que mejor define este escrito es su estrecha relación con la tradición sinóptica, algunos paralelismos con la primera carta de Pedro, con los que se señalan por lo menos 8 o 9 pasajes paralelos, pero incluso la utilización distinta del material común no se podría definir como una dependencia literal, sino que es una referencia misma a la tradición. Finalmente, tendríamos que señalar que el parentesco especial que tiene Santiago con algunos escritos del siglo I y II. La principal contribución que nos da dicho documento es la insistencia en que la fe genuina debe ser evidente en las obras que se realizan. Es decir, es una exhortación, es una invitación y nos invita a reflexionar en la importancia que tiene la fraternidad, la integridad de la relación con Dios que se ve reflejada en el bien que se le hace al hermano. Ahora, la carta nos menciona una serie de peligros que la comunidad enfrenta a la hora de tratar de llevar a la práctica la fe. La parte central de esta carta, que la podemos encontrar en el capítulo 3, nos habla del peligro que representa para la comunidad cristiana el caer en una falsa sabiduría, en un cristianismo teórico. Este mensaje tiene una dirección especial a aquellos que son considerados como dirigentes, pero también a la comunidad en general, con una serie de advertencias. Hace un énfasis especial en lo que representa hablar sin obrar. La carta propone un criterio de discernimiento en la vida cristiana. Entonces, vemos que Santiago, con un estilo característico del maestro que debate, se dirige a sus lectores. Y entonces encontramos en 3, 13 y 16, ¿quién es sabio y experimentado entre ustedes que muestre con una buena conducta su dulzura y su sabiduría? Es decir, se trata de una confrontación para aquellos que se consideran sabios en la comunidad, pero que no la demuestran de manera real. Por otra parte, es una invitación a tener una confrontación interna, que cada uno revise su propia vida, si realmente sus obras están reflejando la fe que han recibido de parte de Cristo el Señor. También es una petición al interno de la comunidad, que los miembros de la comunidad, que todos los cristianos, todos aquellos que son parte de la familia, de la comunidad, sepan reconocer el modelo de la verdadera sabiduría. Y entonces viene la siguiente exhortación. ¿Cómo reconocer si la sabiduría que poseo es la falsa sabiduría o la verdadera sabiduría? Y en 3.14 la carta nos menciona las características de la falsa sabiduría. La frase condicional nos lleva a un imperativo. Es probable que el condicional tenga algo de afirmación. Lo que se va a denunciar pues una realidad entre los lectores, tanto a mayor o menor medida según la posición que tenían en la comunidad. Y nos dice, pero si tienen en sus corazones amarga envidia y espíritu de contradicción, no presuman ni mientan contra la verdad. Esta sabiduría no viene de arriba, sino que es terrena, sensual, endemoniada. Pues donde hay envidia y espíritu de contradicción, allí hay desorden y toda clase de obras malas. La conjunción adversativa, pero
hace una introducción a una serie de declaraciones antitéticas. Empezamos: amarga envidia. Aparte de la relación verbal con Santiago 3:11, negativamente es la tristeza que uno sufre porque otro está en posesión de lo que uno no tiene, y entonces denota el deseo de adquirir quitando algo que pertenece a otro. Es decir, es equivalente a la envidia, y lo podemos ver confrontado en Hechos 13:45, Romanos 13:13, 1 Corintios 3:3, 2 Corintios 12:20. Ahora, acompañada del adjetivo amarga, adquiere un significado negativo de desprecio. Para toda persona que entra en contacto con la envidia, recibe de esta solamente amargura en su vida. Esta sabiduría no viene de arriba, el origen de la falsa sabiduría que nos dice Santiago 3:15. El cuestionamiento es: ¿qué sabiduría gobierna nuestra vida? ¿La falsa o la verdadera? La falsa sabiduría la describen 3 adjetivos, como hemos escuchado: terrenal, sensual y endemoniada. Terrena o terrenal es producto humano, no es otorgada del cielo, sino adquirida. Su modus operandi le otorga el calificativo del mundo. Con el término terrenal, el autor del documento de la carta trata de explicar que esta sabiduría excluye la consideración de Dios en su vida. Sensual se puede interpretar como aquella parte del hombre donde los sentimientos reinan plenamente. En todo el Nuevo Testamento, cuando encontramos un referimiento a la sensualidad, la carne es aquella parte que se opone al espíritu, con lo que contrasta claramente. Y endemoniada tendríamos que darle la referencia sobre todo a la hipocresía, que podemos confrontar en 1 Timoteo 4:1. Sin embargo, el uso del término se complementa con la referencia a la expresión «la lengua es también fuego», como dice Santiago 3:6. Al afirmar que mienten contra la verdad, ya ha citado la otra característica del maligno. En Juan 8:44, por ejemplo, lo podemos ver confrontado: porque de arriba viene la verdad, no la falsedad. La única sabiduría que es verdadera es la que mide la realidad de Dios, que nos otorga todos los dones que pueden salvar. Encontramos un claro contraste entre la buena conducta del versículo 13 y la amarga envidia del 14. Ahora, la parte que nos interesa a todos nosotros, que tratamos de vivir conforme a la verdad. ¿Cuál es la verdadera sabiduría y cómo la puedo reconocer? Si ya nos queda claro cómo actúa y cómo procede la falsa sabiduría, la verdadera sabiduría es presentada como un don de Dios. Es una continuidad a toda la tradición bíblica. Nos recuerda los atributos de la caridad, que es un don del Espíritu, y en sintonía con toda la tradición paulina. La sabiduría de arriba es ante todo pura, pacífica, condescendiente, conciliadora, llena de misericordia, da buenos frutos, imparcial y sobre todo sin hipocresía. El fruto de la justicia se siembra en la paz para los que la realizan. Ya desde el comienzo de la instrucción y la exhortación, el autor de la carta se dirige a aquellos que la van a leer y la van a recibir a pedir a Dios con confianza y a perseverar en el don de la sabiduría. Y nos dice en 1:5, si alguno de vosotros está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que a todos da con generosidad, y le será concedida. Esa sabiduría es la condición para vivir en fidelidad a Dios, incluso en medio de las pruebas, que son una parte importante de nuestra vida. Llegar a la perfección que consiste en la corona de la gloria, nos dice Santiago 1:2-4. Bien, hasta aquí como antecedentes importantes, pues para poder hablar de nuestra reflexión desde el versículo 14 del capítulo 5.
El capítulo 5 y el versículo 14 nos dice la siguiente reflexión. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en nombre del Señor. Bien, vamos a ir desglosando parte por parte este versículo y vayamos reflexionando todos juntos. Si alguno está enfermo, el vocablo tiene pues, un significado amplio. Puede referirse a algún tipo de debilidad o un estado del espíritu. Lo podemos corroborar en confrontación con algunos otros textos del Nuevo Testamento, Mateo 26:41, Romanos 4:19, 1 Corintios 8:11. Pero el adjetivo enfermo también puede hacer una referencia a aquellos enfermos que se encuentran próximos a morir. La expresión estar enfermo aparece aproximadamente 36 veces en el Nuevo Testamento, el sustantivo enfermedad 24 veces y el adjetivo enfermo 23 veces. Algunos especialistas de este documento, de la Carta de Santiago de la cual estamos reflexionando, interpretan el concepto de la enfermedad del versículo 14 como una crisis espiritual en lugar de una enfermedad física. Sin embargo, se trata de una interpretación. La expresión en sí podemos decir que es común en el Nuevo Testamento. Varios textos se refieren a la enfermedad. Podemos corroborarlo en Juan 5:5, Marcos 6:56, Mateo 8:16, 1 de Timoteo 5:23, Gálatas 4:13, Hechos 5:15, entre otros. Además, las referencias a la curación, salvar y levantar del versículo siguiente, el 15, y sanados del versículo 16, nos ayudan a entender que se refiere para favorecer a una recuperación física. El uso de tratamientos medicinales del versículo 14, obvio, apunta a una debilidad corporal. Luego tenemos la siguiente parte del versículo. Entre ustedes se refiere a los miembros de la comunidad. Indica claramente la actividad referida en el relato a una comunidad en particular, a la cual se dirige el documento. Que mande llamar se refiere al sujeto que padece la enfermedad. Una enfermedad que lo ha llevado a estar en cama, pero que no lo tiene en una situación in extremis, como se podría decir, al borde de la muerte. En este caso, el verbo llamar podríamos decir que tiene un concepto de convocar, de mandar a venir, etc. Refleja una necesidad de parte del enfermo. Esto es importante. El enfermo se reconoce vulnerable por su estado de salud y entiende la necesidad de mandar llamar a aquellos que son portadores del don de Dios para sanarle. Llegamos a otra parte del versículo que en algunos momentos de la historia de la iglesia ha generado conflicto de interpretación. Ancianos de la iglesia. Podemos decir que en la comunidad primitiva el término ancianos podría referirse a dos aspectos. La primera parte se refiere estrechamente a los dirigentes asociados con los apóstoles en autoridad. Y esto lo podemos corroborar en Hechos 14:2. Pero también podría ser una referencia a aquel grupo de ancianos que tenían como encomienda la continuidad de la comunidad misionera que iban fundando los apóstoles. Sin embargo, en este caso en concreto, hablamos que hace una referencia en posición de autoridad en la iglesia, es decir, a los dirigentes que son asociados a los apóstoles. La siguiente parte del versículo, que recen por él. En el capítulo 38 del libro del Eclesiástico, en los versículos del 9 al 10, se hace un énfasis en la importancia de la oración durante la enfermedad, para pedir por la salud del enfermo, al mismo tiempo que se exhorta al enfermo
en su arrepentimiento a pedir perdón por sus pecados. Ungiéndole con óleo, que es la siguiente parte del versículo, podemos decir que la historia, la arqueología, nos corrobora el uso de algunos elementos que hoy solamente tenemos para consumir con el fin de ayudar en la sanación de alguna herida. Es bien sabido, por ejemplo, que cuando una persona tenía una herida profunda o una ulceración, le ponían miel para tratar de ayudarle a que este elemento le fuera reparando paulatinamente sus tejidos. También es sabido que el vino no solamente era utilizado para beber, también era utilizado para purificar las heridas. Y después el aceite de oliva, el óleo, era un elemento muy común en aquellos años para la sanación. Tan es así que San Lucas, al quien se le atribuye haber sido médico y que nos da muchas referencias técnicas de los médicos de aquella época, en 1034 nos hace una aclaración del uso que tenía esta sustancia. Todos conocemos el pasaje del buen samaritano y nos dice claramente en la parábola que cuando llega el buen samaritano y encuentra a aquel que habían asaltado, que habían dejado medio moribundo, lo que hace es, le pone vino en las heridas, después aceite, óleo, aceite de oliva y le cubre las heridas. Nos está haciendo una referencia de cómo ayudaban a una persona que había sido herida o que sufría alguna situación que se veía con la necesidad de recibir un tratamiento médico. Aquí podemos ver la combinación del uso terapéutico del aceite con la oración. Nos dice, en el nombre del Señor, puede estar unido al verbo y obviamente orar y ungiéndole con aceite. Bien, la siguiente parte que estamos analizando del versículo, en el nombre del Señor, debemos comprender que el texto no se refiere a una unción como simple recurso terapéutico, como ya estábamos hablando, que lo utilizaban para tratar de ayudar a las heridas, sino que nos dice que esta unción representa y simboliza la presencia y el poder curativo del Señor Jesucristo, el resucitado, aquel que es muy importante para la comunidad primitiva y para todos nosotros, pero tomando en cuenta que la comunidad primitiva reflexionaba el misterio a través del acontecimiento del resucitado, pues este signo, este símbolo, representa claramente la presencia y el poder sanador del Señor Jesucristo. Bien, reflexionamos en una comunidad que es paciente y que es misericordiosa. Entre los versículos 13 al 15, pues podemos ver reflejados algunos rasgos de la comunidad primitiva. Una comunidad que se reunía a orar, a entonar los salmos, como nos lo refieren 1 Corintios 14:15, Efesios 5:19, Colosenses 3:16. Una característica esencial de la iglesia primitiva era su preocupación por los vulnerables, por los enfermos, las viudas, los huérfanos, como mandato del Señor. Algo en lo que estamos reflexionando en este versículo, que son características esenciales de la iglesia a la que pertenecemos, el orar y el ungir. Es muy importante mencionar que el sacramento de la unción pues se aplica ya desde los primeros siglos, como lo podemos ver aquí, nos lo está corroborando dicho documento, pero no sería hasta muchos siglos después, que este sacramento tomaría también una connotación de sacramento in extremis, el sacramento para el moribundo, o lo que conocemos como la extrema unción. En su primer momento, como lo dice el documento, tiene la finalidad de fortalecer al enfermo para que se levante
con la intercesión, con la oración de la comunidad, de los seres queridos y la unción del presbítero enviado por el Señor para confortarlo en la enfermedad. La Iglesia ha cuidado siempre de sus enfermos. Es importante en este documento, como lo podemos comprobar, el cuidado, el interés que tiene siempre la Iglesia por todos sus miembros, todos aquellos que son sus hijos, en especial aquellos que se ven debilitados por la enfermedad. Siempre ha tenido el don de la oración por los enfermos. Y hasta hoy en día pues, tenemos una parte importante, no solamente como sacramento, también la oración de intercesión y la misa por los enfermos para pedir por su salud. La Iglesia ha cuidado siempre de sus enfermos, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Hemos visto a través de los evangelios como un gesto de misericordia, de su amor, de su bondad, y en la fe de aquellos que lo buscaban, sanaba no solamente la salud física de la persona, también su espíritu, su dignidad, todo aquello que le había sido borrado, porque en una interpretación muy humana se creía que la enfermedad era un castigo divino por los pecados propios, por los pecados de los padres, y Jesús viene a darle un giro a esta visión. No es un castigo divino, sino es el medio por el cual Dios puede mostrar su amor, su bondad, su misericordia. Hoy en día nos puede generar esta impresión cuando sufrimos la enfermedad, pensar que Dios nos castiga por alguna situación que hayamos vivido, algunos errores de la vida. Sin embargo, es un momento en el que podemos encontrarnos con Dios, podemos corroborar el apoyo moral, espiritual, el afecto, el cariño de aquellos que nos aman, la familia, los amigos y sobre todo el amor de Dios a través del sacramento. El autor de la carta exhorta a todos aquellos que la leemos a que tengamos una reflexión, una confrontación interna, a que busquemos reconocer y confesar nuestros pecados. Está hablando de otro sacramento que es la reconciliación, muy importante, y a la oración fraterna. Por eso es que en muchos casos, cuando nosotros visitamos al enfermo que se encuentra impedido de salir de su casa, que está en cama, le ofrecemos como mandato divino y como acto de misericordia, como signo del amor de Dios, la reconciliación y la unción, para que el Señor en su bondad le conceda aquello que más anhela con fe recibir de parte de Él. En realidad si nos ponemos a pensar, más sencillo y creo que más confortante para todos nosotros, confesar a Dios los pecados a través del sacramento que tiene la intimidad entre Dios y nosotros, que hacer una confesión pública ante los hombres como lo hacían algunos momentos en la comunidad primitiva. Sin embargo, tenemos que reflexionar lo que representa el pecado, que genera dos rupturas que tenemos que sanar. La relación entre Dios y nosotros y la relación entre nosotros y nuestros hermanos. De aquí que la carta nos invita, nos exhorta a reflexionar que la relación que tenemos con Dios no puede ser una relación individualista. Tiene que ser una relación que se refleje en la relación que tenemos con el hermano, con el prójimo. Pues si no sería una ironía, una incoherencia. Como el mismo Señor dice, amar a Dios que no vemos, el hermano que sí vemos, somos incapaces de mostrarles nuestro amor, nuestra bondad, nuestra misericordia. Precisamente ese es el punto central que veíamos ahorita en la carta y nos invita a reflexionar. Palabras fuertes, una fe viva en las obras, una fe que se demuestra en la manera que procedemos y actuamos y nos comportamos con la gente que tenemos todos los días la oportunidad de convivir y de hacer el bien. No olvidemos que este documento, esta carta, está dirigida a los cristianos que provienen del judaísmo y conocen la espiritualidad del pueblo de Israel y sus tradiciones, entre las cuales entendían que la oración que el hombre realiza era el medio por el cual se recibía la gracia,
la paz, la luz, la fuerza divina que nos asiste para poder enfrentar todos los problemas que la vida nos presenta. Los israelitas creían que para curar los males de la vida se debe estar en paz con Dios y con nuestros semejantes. Y tenemos que aplicar a las personas y a las situaciones de la vida mediante la oración y el poder de Dios que se refleja en su misericordia. Que podríamos decir que es algo que hemos heredado en cierta parte de esta visión. Dios nos concede los dones necesarios para poder contrarrestar lo que a veces la vida con amargura nos puede presentar. Y de ahí, por ende, que si creemos en un Dios que es bueno, que es misericordioso, que me ama, que me perdona, que es paciente, que me invita a la reconciliación y todo lo que podamos atribuirle a Dios por lo que hemos recibido de parte del Señor Jesús, el reto es que lo llevemos a la vida en el trato que le damos, ya sea a mi padre, a mi madre, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, porque si yo voy a buscar a Dios en la oración, en el sacramento, a la iglesia, y le pido con paciencia su amor, su fortaleza, su misericordia, cada vez que lo busco en la reconciliación y me recibe con amor y le prometo tratar de sanar mis lazos con aquellos que amo, pues ese es el reto. Que no solamente hablemos de un Dios que es bueno, sino que reflejemos con nuestra vida que Dios es bueno. Que el Señor nos ayude en esta encomienda que nos ha dado. Sé que la tarea no es tan fácil como se puede decir en una charla. Sin embargo, al reflexionar en este texto que hemos compartido, ver la riqueza que tenemos en la familia de Dios, en la iglesia, de aquellos que interceden por mí, que oran por mí, que le piden a Dios por mí y que a su vez me compromete a orar por cada uno de ellos, aunque no los conozca. Y lo más importante, aquellos que amo, con los que comparto mi vida, que a través de mí puedan ver la presencia de Dios y recibir de mí todo lo que yo le pido a Dios día con día. Que así sea, que Dios los bendiga.